Muchas gracias, chicas, una hermosa canción. Me estaba deleitando tanto que me quedaba y no me paraba. Entonces Magali me dijo, tenés que levantarte. Realmente muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con la segunda etapa. Qué lindo en la canción decía que Él te puede transformar, Él te transformará. Y la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Tiene ese poder vivificante de transformar nuestras vidas, para seguir cambiando y creciendo para Él. Bueno, mujeres, ¿se sienten más preciosas? Vamos avanzando. Una mujer preciosa, vimos en el primer estudio, ¿se acuerdan? La clave de una mujer preciosa, esa clave era una mujer sabia. Y esa sabiduría la manifestaba a través de ser una mujer piadosa, prudente y una mujer de la palabra. Y ahora vamos a avanzar a ver el carácter de una mujer preciosa, un adorno incorruptible. Acá hay adornos muy bonitos y las mujeres trabajaron mucho, ¿no? Las mujeres del equipo. Así que valoramos un lugar tan lindo, tan agradable. Valoramos las mujeres los adornos, ¿verdad? Y acá vemos que hubo trabajo, hubo elaboración, hubo un plan, hubo perseverancia hasta lograr hacer. Nos gustan también los adornos. ¿A qué mujer no le gusta? Un adornito, un arreglo. Es parte de lo que embellece a una mujer, parte de la feminidad. Pero hoy vamos a ver un adorno incorruptible. Un adorno que no se corrompe, que no muere, no se marchita, no tiene manchas, que permanece. El adorno, para ser esa mujer preciosa. Vamos a ver el carácter de una mujer preciosa. Y vamos a estar viendo en 1 de Pedro 3, está la descripción de ese carácter, un carácter precioso. Vamos a tener abierto en 1 de Pedro 3. Este pasaje para mí ha sido muy especial, hace por lo menos 16 años, como que lo descubrí, aunque antes lo había leído muchas veces y lo estudié en forma muy profunda, aunque no todo lo que vamos a hablar ahora, pero fue un impacto en mi vida, entender lo que era precioso para Dios. Y vamos a ver cuáles son las manifestaciones de un carácter precioso. Vamos a ver tres aspectos. Vamos a ver, en primer lugar, un espíritu controlado. Luego vamos a ver un ejemplo de cambio, la vida de Sara. Y luego vamos a ver un estímulo para crecer. La vida cristiana debe ser dinámica. No podemos estar igual que antes. Y debo preguntarle a los que me conocen en mi casa, ¿hay cambios? A una amiga, a una compañera, a un líder, a una líder. ¿Ves cambios? Y te desafío a decir, no me quiero detener en la vida cristiana, tengo que avanzar. Y una mujer con un carácter precioso es una mujer que tiene un adorno incorruptible. Y en este contexto de adornos, ¿por qué vamos a estar leyendo? Vamos a ver cómo eran los adornos en aquel tiempo, en la época que fue escrito, para tener un poquito una noción del énfasis o la enseñanza que nos da aquí Pedro. Ustedes saben que en un momento vamos a leer el pasaje. Dice asimismo, vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Todo esto para hacer un tema aparte. Hoy no vamos a poner a hablar sobre la posición, sumisión y sobre la santidad, porque sería tener otra conferencia aparte. Vamos a mencionar. Pero sí vamos a seguir con el énfasis que da vuestro atavío, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, que es adorno, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y vamos a seguir leyendo luego algo más. Pero después dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara. Entonces, leyendo el pasaje, vamos a ver un poquito el contexto. En aquel tiempo, las mujeres cuando se adornaban. Dicen los estudiosos, los historiadores, cuando acá en un momento Pedro dice que vuestro peinado, atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos. Lo que está corrigiendo aquí Pedro es el énfasis exagerado al adorno, al lujo, pero de una manera extrema. Las mujeres de aquel tiempo
usaban, leyendo es muy interesante, cómo usaban en el cabello. Llegaban a tener hasta 28 trencitas elaboradas y trenzadas con hilos de oro. En cada lugar había una base de metal, de oro o de otro metal, con perlas. Llegaban a tener en total en su cabellera como 900 perlas. Y caminaban y hacían todo ruidito, ¿no? Así, aquí estoy yo, acá, bueno. Y era, me imagino cómo le habrá pesado la cabeza, ¿no? Era todo perla. Era, por eso hablaba de peinados lujosos y ostentosos. Era una exageración. Y también en algunas ocasiones se ponían como unas pulseritas aquí con campanitas. Así que iban ahí con las campanitas. Entonces era algo que llamaba la atención, era ostentación. Y corrigiendo ese extremo de ostentación, en ese contexto, dice mujeres, no vamos a dar tanto énfasis a lo externo, que pasa, que llama la atención, que es efímero, temporal. Tiene que haber coherencia. Hay que arreglarse, hay que estar arreglada, hacer honor al diseño de Dios de ser una mujer, hay que ser femenina y andar en consecuencia, con una ropa modesta, agradable, que agrade a nuestro esposo y que sea de bendición para nuestros hermanos. No un choque ni tropiezo. Y claro que tenemos que andar como la mujer virtuosa que vestía bien. Pero acá lo que está corrigiendo es el extremo. Cuando el énfasis es solo lo externo. Y llama la atención con lo externo. Y el interior nada. Entonces acá está hablando, y vamos a ver el primer punto, es un espíritu entonces controlado. Y primero vamos a describir lo que no es un espíritu controlado. Entonces después tenemos ganas de saber lo que sí es. Y yo pregunto, ¿atraigo a la gente o escapan de mí? ¿Alejo a la gente con mis actitudes? Hubo una mujer en Proverbios que sí alejaba. Vamos a leer Proverbios 21:9. Son 3 versículos en Proverbios y después seguimos todo el tiempo en Pedro. Y siempre esta mujer ha sido para mí una exhortación muy fuerte de lo que no tengo que ser. Dije, sí, 21:9, porque acá tengo el otro, dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Otro, dolores para su padre el hijo necio y gotera continua, las contiendas de la mujer, 19:13. Después hay otro más, pero esta estaría suficiente, ¿no? Con todo esto. 21:9 también y 19, perdón. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Esto es una demostración de lo que no es un espíritu controlado. Y mujeres tenemos que reconocer que la mujer crea el clima del hogar. Creamos el clima, el ambiente. La mujer tiene mucha influencia. Impacta, influye a su alrededor. Y si la mujer está mal, todo está mal. Se va contagiando, ¿no? Y es interesante que está hablando aquí que una mujer rencillosa e iracunda hace que la gente se aleje. Dice, mejor es morar en un desierto. Yo hago una pregunta. Acá en Chile hay un desierto, ¿no? ¿Cierto? En el norte. Si han pasado por ahí, ¿es bueno vivir en un desierto? ¿Qué hay en un desierto? No hay nada. Y si hay que escorpiones, hay, bueno, en otros desiertos hay escorpiones, espinos, realmente cardos. ¿Qué otra cosa? Cactus que pinchan, ¿no? Dice, mejor es morar en un desierto. Me hace reflexionar mucho este concepto, que con una mujer rencillosa e iracunda. Aquello que es tan malo para nosotras como un desierto es mejor que morar conmigo cuando estoy iracunda y rencillosa. Se quieren escapar de mi alrededor. Después, gotera continua en tiempo de lluvia. Es la mujer rencillosa e iracunda. ¿Han tenido una gotera una vez en su casa? ¿Qué te produce? Molesta, irrita. Nosotras, o una mujer que está rencillosa e iracunda, que cada cosita discute,
que llega el esposo de la casa y le empieza a reclamar, pero no estuviste, pero no está esto roto, aquello roto, y demandas. Una mujer que pelea fácilmente. Te dijeron una palabra y reacciono. Que mis hijos me hablan y reacciono mal. Eso no es un espíritu controlado. Alejo y mi esposo va a preferir quedarse con los amigos un rato, conversando, que venir así, si va a encontrarme en mi casa rencillosa e iracunda. Porque aleja. Y da el ejemplo también, mejor es vivir en un rincón del terrado. A las mujeres nos gusta una casa espaciosa. Dice, es preferible un lugar chiquitito que con una casa espaciosa y una mujer rencillosa e iracunda. Entonces realmente 3 veces lo da en diferentes ejemplos como para que entendamos que es importante. Y que nuestro carácter irritable afecta a los demás, hace el ambiente insostenible, crea hostilidad y se va contagiando. Uno contagia a otro, ¿no? Y qué importante como mujeres, si queremos ser preciosas, en primer lugar tener un espíritu controlado. Ahora, ¿cómo es ese espíritu controlado? Y vemos que aquí en la palabra de Dios está hablando que ese adorno incorruptible que no muere, que no pasa, es un espíritu, dice versículo 4, afable y apacible. Y fíjense que dice que es de grande estima delante de Dios. Habla del interno, el corazón, de tu ser interior. Y que es el versículo 4 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Dice que es de grande estima delante de Dios. Esa palabra grande estima es muy especial. Solo aparece 3 veces en la Escritura. Y escuchen qué interesante. Cuando lo estudié, le dije hace 16 años, me marcó la vida. En primer lugar, la palabra en el original es poluteles. No importa que se acuerden del original, porque lo importante es el concepto. Pero el significado es extremadamente costoso. Muy, pero muy valioso. Es enfático. Está dando un énfasis que para Dios tener un espíritu afable y apacible es extremadamente valioso. Muy, pero muy costoso. Y esa palabra aparece en 2 oportunidades más. En una ocasión cuando el mercader vende todo lo que tenía, ¿se acuerdan? Por la perla de gran precio. Ahí dice que era extremadamente costosa, muy, pero muy valiosa. Y la tercera vez que aparece es cuando María de Betania, quebrando el frasco de alabastro, que ya lo vamos a ver en la última rollo de eso, quiebra el frasco de alabastro de nardo, dice de gran precio, muy valioso. Y esa palabra es esta, extremadamente costoso, que tenía que trabajar un campesino un año entero para poder comprar ese perfume. Y era extremadamente costoso, muy, pero muy valioso. Y me llama la atención cómo el Espíritu Santo al colocar estos versículos nos hace, es como que nos quieren llamar la atención. Dice, a ver, atenta. Un espíritu afable y apacible para Dios es extremadamente costoso, muy valioso. Dios aprecia mucho a una mujer así. A sus ojos somos preciosas cuando tenemos este espíritu. Tanto como una perla que es tan preciosa como ese perfume derramado en un acto de adoración. Y qué hermoso es decir, ese día cuando estudié y dije, Señor, tan valioso es para ti que tenga ese espíritu afable y apacible. Tan importante es, quiero saber qué significa. Entonces vamos a ver qué significa afable y apacible. Esa palabra afable, que en el griego sprout, es la misma palabra traducida como mansedumbre. ¿Se acuerdan con Mateo 11, 28 y 29? Dice, Jesús dice, aprended de mí. ¿Cuánto tenemos que aprender de Él? Dice, aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y a veces cuando tenemos ese espíritu de luchar, no tenemos descanso en el alma. Pero dice Jesús, aprended de mí, manso y humilde de corazón. Es la misma palabra, mansedumbre. Es la misma que se dice de que debemos enseñar la palabra con mansedumbre, recibir la palabra con mansedumbre, es la actitud.
¿Y qué significa afable? Se tradujo aquí como afable porque se refiere a la mujer. Vamos a explicar lo que no es, entonces vamos teniendo más claridad después. Ser afable no significa ser alguien pasivo, que se queda, que no opina, que se queda en un rincón, inoperante, así sin opinión, sin pasión, como pura dulzura, pero no aporto para mi familia ni para la obra de Dios, me quedo ahí. Eso no es pura dulzura no. Y la palabra va más allá. Tiene que ver con fuerza bajo control. Mi esposo también lo explicaba como el caballo de polo. ¿Acá se entiende lo que es el caballo de polo? ¿Que corre carrera? Y es un juego. Y el jinete tiene que ir tras sortear vallas y hacer todo un circuito, pero una característica indispensable de este jinete, de este caballo que está montado del jinete, es que sea dócil. ¿Dócil a la dirección de quién? De su jinete. Entonces podríamos decir que esta palabra afable, proud, tiene que ver con docilidad, con fuerza bajo control. Este caballo tiene carrera, tiene empuje, anda rápido, sabe lo que hace. Pero si no sería dócil, obediente, se podría matar él y matar a su jinete y destruir. Entonces, Dios no quiere anular nuestra personalidad. No se trata de personalidad de ser afable. Ay, porque ella es mansita. Entonces, pobres las que no somos de ese carácter tranquilo, estamos fuera. No, la palabra de Dios no tiene que ver con el carácter, o la personalidad, perdón, la personalidad es la palabra adecuada, que tengas. Tiene que ver con el control de Dios en tu vida y en la mía. Permitir quién tiene las riendas y ser dócil a la dirección. Y cuando el jinete dobla para la derecha, el caballo dobla, no lo piensa ni cuestiona, dice, a ver, será interesante y mejor si vamos por otro camino. No batalla, no lucha. Y esa palabra mansedumbre, afable, no solamente es fuerza bajo control, sino ausencia de lucha. Es alguien que no lucha contra la voluntad de Dios. ¿Estás luchando? ¿Estás luchando en tu interior por algo? Que querés imponer tu voluntad, tu tiempo, tu forma, tu manera, primero hacia Dios siempre es, y después hacia las personas. ¿Encuentra Dios resistencia para que yo haga su voluntad? ¿Le resisto su forma y su manera y quiero hacer las cosas a mi manera? Y la persona de Cristo dice, Él es precioso. Hablamos de ser una mujer preciosa, Él es precioso. Y Jesús, que fue precioso y que es precioso, cuando estuvo en Getsemaní, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Manso y humilde de corazón. Sumisión a la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Ausente de lucha y de conflicto. Manso, diciendo, aquí estoy, Señor. Me preparaste cuerpo, aquí estoy. Vengo a hacer tu voluntad. Abrió sus manos, no las cerró. Permitió que los clavos traspasasen su mano. Él es el ejemplo sublime de mansedumbre. Él es precioso. Y tenemos que verlo a Él como un modelo de mansedumbre. Cuando luchamos y queremos imponer, es alguien que no se impone, que no quiere siempre tener la razón, que no quiere siempre salirse con las suyas. Y como no resiste la voluntad de Dios, puede entonces tener la actitud correcta frente a su marido, frente a una autoridad. Y no siempre esa lucha. Qué cansador es para un hombre tener una mujer que todo el tiempo lucha. Dice, mi amor, vamos a hacer esto. Oh, y todos los argumentos. No, es desgastador para un hombre tener una mujer que permanentemente lucha y lucha y lucha. No digo que no hablemos y no opinemos. María muditas no tenemos que ser. Ni calladitas. Tenemos que ser mujeres que opinan, que dan, que disienten con sabiduría y que dan su opinión. Pero qué hermoso es en el hogar que nuestras hijas y nuestros hijos vean mansedumbre. No le puedo exigir a ellos mansedumbre si yo no la muestro. No puedo decir que no luche y cuando uno dice, pero este hijo, ¿cómo lucha? Siempre me resiste. ¿Cómo te observa con tu esposo? ¿Cómo escucha tu actitud frente a las indicaciones de tu líder,
de tu anciano, de tu pastor? ¿Qué actitud ven? ¿Hay afabilidad? ¿Tengo un carácter afable? Ausente de lucha. Y esto quebrantó muchas veces mi corazón. Cuando quería imponer mi voluntad, mis deseos, mis planes. Siempre empieza con Dios todo. Aún lo de la sumisión. No es el problema con la persona ni con el marido. Siempre es un problema con Dios. Porque como Sara ahí decía, esas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos como Sara, la clave de la sumisión es esperar en Dios. Cuando yo no espero en Dios, no puedo someterme a nadie. Porque Dios inventó y creó el diseño de la posición de la mujer. Esto es un tema aparte, no me voy a meter en eso, ya está. Pero tiene que ver, sí, con la actitud de mansedumbre. Alguien que no vive resistiendo. En mi hogar, ¿está ese adorno de una mujer mansa? ¿O una mujer que vive resistiendo a Dios y a las personas? Que lucha. Quizás hoy el Señor quiere que dejes de luchar y que entregues las riendas. Y que puedas pedir al Señor esa capacidad de ser dócil a su voluntad, a su programa, a sus tiempos y a la prueba aún que Él quiera traer, que es el tema de del próximo estudio. Una mujer afable es de gran estima, una mujer que no lucha. Pero también es apacible. Y apacible no habla de quietismo pasivo, tampoco alguien que no se mueve porque tiene pereza. Esa palabra apacible tiene que ver con una quietud, pero más que nada con la habilidad de estar quieta, que es diferente. Es decir, yo quisiera involucrarme y meterme. En una palabra, una mujer apacible no se mete en lo que no tiene que meterse. Es una mujer ubicada. Hay un problema con mi marido, con una autoridad o con otra persona, y yo quiero ya solucionarle la vida a todo el mundo. Me meto, hablo con él, hablo con la esposa, hablo por teléfono, y hago unos líos. No me corresponde. Una mujer apacible sabe cuál es su lugar. Sabe respetar los tiempos. Una madre cuando tiene hijos más grandes, tiene que empezar a respetar. Uy, ¿para qué lo hablé? Está mi hija presente, ¿no? No me di cuenta. Creo que estaba en esta reunión, después me lo va a decir. Pero uno tiene que empezar a respetar que ya es otra etapa. Y no la puedo seguir tratando como la nenita. Cuando yo tenía, vení para acá, hace esto, bañate, que nos sale del alma, ¿no? Darle todas las instrucciones y todas las cosas. Y el consejo viene desde cuando son pequeños y sigue. Y tengo que confiar que todo lo que he aprendido, un respeto a las etapas de nuestros hijos. Una mujer que no se mete cuando no se tiene que meter. Que no se desubica. Una mujer ubicada. Que no usurpa el liderazgo del hombre. No quiere asumir algo por lo cual no fue llamada. Se va a desgastar, se va a cansar y después de todo el Señor dice, ¿y quién te pidió que hagas eso? Terminamos cansadas, agotadas, estresadas y el Señor está diciendo, no, fue tu decisión. Y realmente una mujer que encuentra su lugar en la vida y que encuentra el lugar que Dios tiene, es una mujer preciosa, afable, mansa. Cuando te acuerdes de afable, acuérdate de Cristo. Él es precioso. Él fue afable. Él nos dejó el modelo más precioso de no luchar con la voluntad de Dios, sino de entregarse. Y apacible. Una mujer que sabe ubicarse. Eso para Dios es extremadamente costoso, muy, pero muy valioso. ¿Y cómo voy a desarrollar ese espíritu afable y apacible? Poniendo en práctica todo el primer mensaje. Siendo esa mujer temerosa de Dios que a la mañana dice, yo no puedo hablar con otras personas si primero no estuve con el Señor. Si primero no confesé mis pecados, esos días que estamos irritables, cansadas, hay días que estamos así o no. Y hay días que estamos más todavía. Peor. Más rodillas todavía. Esos días especiales nuestros, donde somos insoportables, que ni nos aguantamos a nosotras mismas, son días para orar más todavía. Más rodillas y más silencio. Porque sé que si en ese momento hablo, voy a equivocarme. Y entonces cuando esos días tengo los lentes negros y veo todo absolutamente mal, tengo que decir, ya va a pasar, son unos días, ya voy a obtener nuevamente la coherencia y la claridad. No es día de tomar decisiones abruptas. Y entonces, qué importante que esa mujer empiece el día con el Señor, en una comunión donde te cambia la perspectiva del día y de la vida, de las personas, y ese espíritu afable y apacible
que para Dios es precioso, empieza siempre con esa comunión, como hablábamos, de esa renovación de día en día. Yo no quiero comer pan de la semana pasada, pan fresco. La palabra es el pan fresco para cada día. Cada día es nuevo y satisface las necesidades más profundas de tu alma. Avanzamos. Y cuando llega a este punto yo me pregunto, dice Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido, porque estamos hablando de adornos, es corona. La corona habla de dignificar, pero la mala es como carcoma en sus huesos. La palabra de Dios no nos da directo, no hay vueltas. Y una mujer virtuosa, que es toda esta mujer que teme a Dios, que tiene como la prioridad de Dios en su vida, que es afable y apacible, es una corona, significa que dignifica a su esposo. Qué hermoso, ¿no? Una mujer virtuosa, que es sabia, temerosa de Dios, lo dignifica, adorna. Pero la mala, si lo contrario, es como carcoma. Significa, es duro, va debilitando los huesos, es como un cáncer de huesos. Es duro el término, va desgastando. Mi pregunta es, ¿dignifico a mi esposo o lo estoy debilitando? Y lo puedo debilitar siendo esa mujer iracunda y esa mujer irascible, rencillosa, peleadora, que vive luchando y luchando, produce un desgaste. Carcoma en los huesos, un desgaste y un dolor profundo. Qué importante es decir, Señor, yo quiero ser para mi esposo, o chicas solteras, prepárate para ser para tu esposo el día que Dios te conceda una corona y no carcoma. Una corona que lo dignifique y no carcoma que lo debilite. La mujer tiene mucha influencia y tenemos que ser conscientes de eso. Tiene mucha influencia, pero a la vez muy influenciable. Por eso tenemos que estar atentas en cuidar nuestra comunión con el Señor. Seguimos al segundo aspecto. Dijimos el primero, la manifestación de un carácter precioso es un espíritu controlado. La segunda manifestación de un carácter precioso, un ejemplo de cambio. Y esto me animó mucho. La vida de Sara. Y leímos ahí, seguimos en Primera de Pedro, que menciona que así también se ataviaban en otro tiempo, con ese espíritu afable y apacible, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, que obedecía a Abraham, llamándole Señor. Y pone como ejemplo a Sara. Pero yo les quiero confesar algo. Cuando yo empiezo a leer Génesis y veo Sara, y veo acá el ejemplo de Sara, y leo en Hebreos 11, que vamos a leerlo ahora, 11:11, fíjense, que dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A mí me confundí, digo, parecerían dos Saras. Una era del antiguo, pero qué hermoso es ver que acá hubo un ejemplo de cambio. Y la Escritura no oculta los defectos, ni las crisis, ni las realidades de los hombres y mujeres de Dios, que son como usted y como yo, como tú y como yo. Personas que fallan, que están en un proceso de cambio. Personas que muchas veces nos hemos sentido derrotadas y fracasadas porque hicimos las cosas mal, porque nos equivocamos, porque afectamos. Pero gloria a Dios que no esconde los defectos para animarnos a decir que podemos cambiar. Sara, un ejemplo de cambio. ¿Qué pasó entre la Sara de Génesis y la Sara acá de Primera de Pedro? Hubo un proceso de cambio, un crecimiento, un ejemplo de cambio. Leemos, por ejemplo, vamos a leer Génesis 16, 1 y 2. Así vamos a leer un poquito en Génesis. (16, 1 y 2) y también 18, 12 al 14. Dice Génesis 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces, ahí una sugerencia de ella, Sarai a Abraham,
ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendrá hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Pero luego vemos en capítulo 18, versículo 12, cuando van los ángeles a hablarle a Abraham de que sí, que en el tiempo de la vida Sara va a tener un hijo, y que aunque eran Abraham y Sara viejos de edad avanzada, y a Sara le habían cesado las costumbres de las mujeres, y en ese contexto Jehová le dijo a Abraham, se ríe entonces primero Sara, y el Señor le dice, ¿por qué se ha reído Sara? Sara ¿será cierto que debe tener luz siendo ya vieja? Dice Sara. Y el versículo 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y Sara negó, diciendo, no me reí. Encima que pecó de incrédula, mintió. No es así, dice, no me reí, porque tuvo miedo. Y me impacta la escritura, porque vemos a primero una Sara impaciente. Porque era una Sara que había que ser estéril en aquel tiempo. A toda mujer le cuesta lo que es la esterilidad, y no tener hijos siempre es una carga muy grande. Porque fue diseñada para eso, y es una carga en el alma, en el corazón. Pero en aquel tiempo, ser una mujer estéril era mucho más significante, porque era rechazada por la sociedad, era acusada de que la maldición del Altísimo había caído sobre ellos, era menospreciada. Entonces, en el contexto social del lugar, ser estéril no solamente rompía el corazón por el deseo de la procreación natural, sino por todo el contexto y el ambiente alrededor, ¿entienden? Y en ese contexto de que Sara quería tener un hijo, ella era estéril, esa era la realidad, era estéril. Sara dijo, bueno, vamos a pensar en un plan, ya esperé, Señor, en ti. Pasan los años, ya tengo 60, ya tengo 70, pasan los años, no pasa nada. Entonces, yo te voy a ayudar, Señor. Tengo una idea brillante. ¿Y cuántas veces tenemos ideas brillantes, humanamente aceptadas por la sociedad, divinamente rechazadas porque no es el plan de Dios? Y la idea de Sara no era tan descabellada para la sociedad de ese momento, porque era según el uso de la costumbre, cuando una mujer no podía tener, se acostumbraba entre los pueblos que se diera la sierva a su esposo para que tuviese hijos. Así que no era una idea como decir, qué terrible para la sociedad, no. Pero no era el plan de Dios. Y acá vemos una Sara impaciente. Una Sara que no pudo esperar el reloj, el tiempo ni la forma de Dios. Impaciente. Una Sara que tuvo influencia en la vida de su esposo para que tome una mala decisión. Y esa mala decisión, todas sabemos, influyó en todas las siguientes generaciones hasta el día de hoy. Porque el hijo que tuvo con Agar, Ismael, de ahí se formó los ismaelitas. Y siguió todo un pueblo enemigo de Dios. Otro fruto amargo de una mala decisión, ¿no es cierto? Pero vemos que la impaciencia de Sara influyó en su esposo. Y puede impulsarnos a otras personas a hacer cosas equivocadas también. ¿Qué influencia soy? ¿Te has cansado de esperar? Mujer soltera, ¿te cansaste de esperar que llegue y quizás querés algo por tu cuenta? ¿Usar recursos humanamente aceptables, pero que no es el plan de Dios? O quizás hay algo que quieres hacer como mujer casada, como abuela, como una mujer de mediana edad, en que ya oraste y esperaste y no. Entonces, algo quiero hacer y me cansé y como no hay cambios en mi esposo, decido yo cambiarlo. O forzarlo a que él cambie, o cambiar de circunstancia y manipular situaciones. La impaciencia. Pero qué hermoso saber que hay esperanza, porque la impaciente aprendió a esperar. Porque en 1 de Pedro, recién leímos, dice, como Sara, que esperaba en Dios. Aquellas mujeres que esperaban en Dios como Sara. Significa que la Escritura resaltó el cambio y no el fracaso. Y Dios quiere lo mismo. Quizás hoy fracasaste. Quizás hoy estás hundida en un fracaso por malas decisiones.
Y por impaciencia tomaste decisiones, un rumbo equivocado. Pero Dios te da la oportunidad de hoy aprender a esperar en Él. Y que el Señor te recuerde, no por tu fracaso, sino por tu obediencia del presente. El otro día en la clase que estaba dando de principios y de consejos preventivos, se acercó una señora grande llorando, que había llegado a ser una mujer soltera y estuvo presente justo en esa clase, vino, y me dijo, si yo hubiese escuchado estos consejos, mi vida hubiese sido tan diferente. Yo le dije, nunca es tarde para hacer lo correcto, hoy podés ser una luz de advertencia para otros, de animar y de alentar a otros para que no cometan el mismo error. Hoy podés hacer lo correcto. El pasado no lo podés cambiar, pero tu presente hoy puede ser en victoria. La impaciente aprendió a esperar. La impulsiva aprendió a controlarse. ¿Qué impulsiva que fue? Cuando empezó a Agar, entonces con burlas y se cansó y la echó. Fue insensible, impulsiva, no pensó en nada, solamente en sí misma, ¿no? Pero qué hermoso que acá está en un contexto, en Primera de Pedro, como de un espíritu afable y apacible. Porque Sara está como modelo. Significa que Sara aprendió a controlarse, mujeres. Tenemos esperanza. Podemos también. Puede haber un cambio en nuestras vidas. Podemos crecer y tener ese espíritu controlado por el Señor. Podemos. Pero también vemos el último punto de este ejemplo, es que la incrédula aprendió a confiar. Y aquella que se rió cuando el ángel de Jehová habló, porque decía, es ridículo, es imposible. Y se rió y mintió encima, porque era incrédula, aprendió a confiar. Quizás cuando el Señor, a través del ángel, decía ahí, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Y hubo un crecimiento, dice Sara, Hebreos 11:11, por la fe, dice, concibió aún fuera del tiempo de la edad, dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Otra vez el Señor que está exaltando el cambio de Sara y no el fracaso de Sara. Porque Sara aprendió a confiar. Y vamos a hablar de la escuela de la fe y de la confianza en el próximo capítulo. Pero te pregunto, ¿hay alguna imposibilidad en tu vida ahora? ¿Hay alguna situación que vos decís, usted dice, es imposible? Y quizás hasta te ríes, porque dice, parece que no hay salida. El Señor nuevamente nos confronta con esa verdad, esa pregunta que tiene una respuesta. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? La respuesta es no. Nada es imposible para Dios. Es el Dios que todo lo puede cuando estamos en sus propósitos, en su voluntad, para su gloria. Nada es difícil para Él. Por eso puedo confiarle las cosas que para mí son imposibles. He sido testigo de ver cambios en tantas vidas. O de ver esposas teniendo un esposo inconverso. Me acuerdo de una chica que se convirtió, más o menos de la misma edad, cuando éramos jovencitas, y ella se convirtió, recibió al Señor. En ese tiempo estábamos pastoreando con mi esposo una iglesia, y se convirtió y hubo un cambio tremendo, de adentro hacia afuera, porque estaba por fuera deteriorada, y fue un cambio de adentro hacia afuera donde se veía la belleza del Señor. Empezó a ver cambios y ella clamaba por su esposo, y parecía que era imposible, involucrado en cosas muy difíciles, muy pesadas, con muchos argumentos. Y pasaron 10 años y un día me escribe, Sandra, Carlos se convirtió. Era imposible en ese momento, para Dios nada es imposible. Seguía haciendo lo correcto, seguía haciendo la voluntad de Dios. Nada es difícil para el Señor, nada es difícil para Él. Y Sara fue honrada por su fe y no recordada por su fracaso. Pero para eso debe haber cambios. ¿Quiero ser honrada o recordada por una mujer de fe? ¿Qué huellas estoy dejando? Hay una canción preciosa en la que habla de las huellas, ¿no? Y que tus hijos van a ver las huellas por donde anduviste, para cuando el camino esté difícil y cuando el panorama no esté claro, vean por dónde transitaron sus padres. ¿Qué huellas estamos dejando en la vida de nuestros hijos, en los que nos rodean? Una mujer que cambia, una mujer que frente a la palabra, frente al espejo de la palabra de Dios, ve su realidad, se detiene frente al espejo
y decide hacer cambios en el poder de Dios. Que dice, está bien, me doy cuenta, reconozco que este es mi problema, lo confieso como pecado y si es necesario pido perdón a las personas. Siempre es con Dios y con las personas. Pedí perdón a Dios y a quien afecté. Con mi espíritu descontrolado, o con mis impulsos, o con mi paciencia, pedir perdón para que mi conciencia esté limpia. El Señor quiere que seamos libres, no atadas o dentro de una cárcel creada por nuestra propia decisión. Cuando el Señor te quiere hacer libre por su palabra, libre de la culpa, libre del pecado y de las decisiones que tomaste. Y qué diferente es tener una cicatriz que una herida abierta. Permití que la palabra de Dios sane hoy todas tus heridas, aún por las propias decisiones. Muchas de nosotras, o muchas quizás presentes, son mujeres que están heridas quizás por propias decisiones. A veces somos heridos por otros, pero a veces porque tomamos malas decisiones en la vida. Pero aún así el Señor dice en el Salmo 103 que Él sana todas tus dolencias. Y Dios jamás, jamás va a rechazar un espíritu quebrantado y humillado delante de Él. Y el espíritu ese quebrantado tiene que ver con un espíritu manso, que deja de luchar, de imponer su voluntad, que dice, Señor, aquí estoy, delante de tu presencia, con un desafío a seguir cambiando. Ahora solamente preguntas para estar evaluando. ¿Qué cambios, un estímulo para crecer? ¿Qué cambios son evidentes en mi vida? Pensá por un momento. De la semana pasada, del año pasado, ¿me ven igual? ¿Hay cambios en mi vida? Una vez alguien dijo una ilustración que cuando un auto está en marcha y aceleramos a fondo, pero no hacemos los cambios, hacemos puro ruido, pero no avanzamos. No avanzamos. Y a veces somos como autos encendidos, aceleramos, pero no realizamos los cambios. Por lo tanto, no vamos a avanzar. Vamos a estar detenidas en el mismo punto. Pero el Señor quiere que avancemos. ¿Espero en Dios o me estoy adelantando por mi impaciencia? Es para que cada uno esté meditando. Quizás puedes ahora identificar cuáles son tus imposibilidades para aplicar la fe, para tener fe para enfrentarlas. Otra pregunta, ¿qué manifiesta mi carácter? ¿Hay control o descontrol? ¿Es agradable estar en tu compañía o la gente se aleja? ¿Hay cambios o estoy detenido? ¿Estoy creciendo? Y que realmente sea para reflexionar. Para Dios, una mujer preciosa es una mujer con un espíritu controlado. Es una mujer que es un ejemplo de cambio. Y es una mujer que es un estímulo para crecer. Que sigue desafiándose, que no se detiene. Que lee libros, que lee la palabra de Dios, que escucha el consejo, que busca el consejo. Es una mujer que avanza. ¿Estoy avanzando? Que el desafío sea hoy, quizás en la meditación y en oración, decir, Señor, quiero cambiar, quiero crecer, no quiero ser la misma. Y el poder de la palabra de Dios es transformador, ¿se acuerdan? La palabra de Dios es viva y eficaz, para que cuando llegues a tu casa te digan, estás preciosa. Una mujer preciosa por la obra de Cristo, su sangre preciosa que nos limpia, y la obra de Cristo, que es el Cordero manso que se entregó voluntariamente por nosotras. ¿Podemos orar? Antes de que venga Magali, oramos. Y quizás en silencio, estamos en la mitad de la conferencia. Estar meditando en aquel aspecto que el Señor te estuvo hablando. ¿Te caracterizas por ser una mujer controlada? ¿Hay un espíritu afable? Y quizás entregar en este momento aquella lucha, aquella resistencia que le estás presentando al Señor. Quizás en oración en este momento pensar y decirle con tus palabras, por un momento, Señor, quiero dejar de luchar. Quiero ser esa mujer dócil a tus planes, a tu voluntad, que no resiste ni al esposo, porque no resiste primero a Dios, no resiste a las personas. Una mujer que cede sus derechos, una mujer mansa y humilde de corazón, mansa y apacible, ubicada, que es corona y no carcoma. Una mujer que es un ejemplo de cambio. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz,
y porque nos desafía, Señor, a seguir cambiando y creciendo. En nosotros no está el poder, pero, Señor, tenemos tus recursos para poder cambiar y seguir creciendo, para ser para ti, Señor, a tus ojos, una mujer preciosa. En el nombre del Señor Jesús.